Buen día, ¿cómo le va? Antes que nada, bueno, mi nombre es Pablo, ahí como me presentó el hermano, eh, no voy a dar testimonios desde el comienzo, como el Señor me convirtió, ¿no? Pero yo ingresé como la gran mayoría de este lugar, ¿no? Allá por el 2013, y el Señor obró en mi vida, ¿no? Muchas veces yo no soy de contar con lujo de detalle lo que hacía antes, porque eso no tiene gloria ni honra en el cielo, ¿no? Sino lo que Dios hizo en mi vida a partir de ese momento. Cómo el Señor cambió mi vida, cómo el Señor restauró mi corazón, restauró mi familia y cómo me comenzó a usar, ¿no? En estos días he venido escuchando las prédicas y la verdad que en cada prédica algo me quedó, ¿no? Una de ellas, Paco decía de que él no entendía por qué el Señor lo había elegido a él, ¿no? Y nunca lo vamos a entender. Y a mí me venía a la memoria, ¿no? Cuando el Señor me habló para salir a misionar, algo a lo que al principio me opuse. ¿Por qué? Porque quería hacer mi voluntad, ya conociendo encima del Señor, ¿no? Porque eso no fue hace 2 años atrás. Y sin embargo, mi cabeza dura, ¿no? Mi carne me impedía eso, ¿no? Yo quería hacer mi voluntad, quería estar con mi familia. El Señor me mostraba de cuántas veces prediqué el primer y gran mandamiento, ¿no? En amar a tu Dios sobre todas las cosas. Y bueno, el Señor probó en mí eso que predicaba, ¿no? Y que lo ponga por obra. Y lo primero que hice es negarme. Ahí vinieron consecuencias de la desobediencia. Pero principalmente después de que todo eso pasó, en Deuteronomio 28 también me habla el Señor de las bendiciones de la obediencia. Aldo compartía de Sansón, cuando él estaba lleno del Espíritu de Dios, como el Señor, él hacía cosas impresionantes, ¿no? Matar un león con sus manos. Pero Sansón estaba lleno del Espíritu de Dios cuando estaba en orden con Dios. Si no, no. Bueno, eso sucedió en mi vida. Me puse en orden y el Señor, dije, heme aquí. Ya lo había dicho varias veces, heme aquí. Y hoy lo vuelvo a decir, heme aquí, sabiendo lo que digo, ¿no? Envíame a mí, Señor. Envíame a mí cuando entendí de que mi vida tenía que ser conforme a su voluntad y empecé a morir realmente a mis deseos, ¿no? O a lo que yo creía que era bueno para mí, el Señor empezó a usarme. Y bueno, me llevó a Ucrania, un país en guerra, donde hay mucha necesidad, más allá de alimentos, necesidades de vivienda, hay mucha necesidad espiritual, ¿no? El trabajo nosotros que hacemos en Remar SOS es impresionante, ¿no? Uno ve la obra acá en Argentina y dice qué grande que es la obra, ¿no? Pero el Señor en este tiempo me ha mostrado que es mucho más grande de lo que uno piensa. Y cómo el Señor usa a cada uno de ustedes también, ¿no? Porque desde aquí el trabajo que ustedes desempeñan es para ayudar a esas personas que más necesitan, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago, Señor? Como decía Paco, ¿qué hago aquí? Yo sé hablar cordobés básico. Y de ahí no salgo a un país ucraniano, poco inglés, hablan muy poco ellos. Yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo me voy a comunicar? Y descansé en el Señor, ¿no? Y Él puso, el único ucraniano que yo conocí que hablaba español, lo puso en mi camino. Y Él servía de traductor, ¿no? Y así pudimos andar por diferentes iglesias, más allá de hacer los trabajos de la obra, de montar carpas, las cuales eran utilizadas para refugiados, para hacerles los alimentos. También el Señor nos llevó por diferentes iglesias a compartir el Evangelio, pero principalmente me venía al recuerdo algo que el Señor me ministró a través de nuestro pastor, ¿no? José Satarain, el predicar con el ejemplo. Hablar poco, hablar menos, cosa que a mí me cuesta, pero en predicar con el ejemplo.
Y el Señor en todo este tiempo lo seguía utilizando a través de sus prédicas para ministrarme, ¿no? Más allá de que Él no está físicamente, pero lo usaba grandemente. Y toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Bueno, y así fue sucediendo, el Señor fue abriendo puertas. Estuve un tiempo, 5 meses en Ucrania, estuve en Polonia, sirviendo al Señor. La obra crece, y crece infinitamente, ¿no? Enormemente. Nosotros no nos imaginamos, yo me di cuenta que me miraba el pupo, que no miraba más allá y que la mirada del Señor es mucho más grande que la nuestra, ¿no? Me demostró lo pequeño que somos, me mostró también la necesidad, ¿no?, de vivir con Él. Me enseñó en este tiempo, lejos de mi país, de mis costumbres, de mi familia, de que podía vivir hasta incluso sin mi familia. Aunque suene duro, porque muchas veces nos aferramos. Pero lo que me enseñó es que no puedo vivir sin Jesús en mi vida. ¿Amén? Y servirle a Él. Y todo lo que hago, que sea para Él. Amar al prójimo. ¿De qué nos sirve si hacemos todo lo que hacemos para nuestros beneficios? El Señor me enseñó en esta gran obra, que sin ninguna duda es la obra de Dios, a usar mis manos para hacer el bien, sin esperar nada a cambio. Y el Señor, la palabra se cumple, ¿no? Y se cumple a rajatabla, ¿no? Porque dice que Él usa lo más vil y menospreciado de este mundo para callar a lo más sabio. Y créanlo, hermano, porque el Señor me sacó del fondo del basurero, me limpió, me restauró y hoy puedo servirle. Todo sea para su gloria y para su honra. Por eso yo los invito también a que ustedes sigan adelante, ¿no? Firmes en el camino del Señor. No retroceder como intenté hacer yo en un momento. Y el Señor no lo permitió, ¿no? Me enseñó que era su voluntad, no la mía. Y hacerle caso a su palabra, ¿no? De ir por el mundo y hacer discípulos, predicar el Evangelio, principalmente con nuestros testimonios, con nuestro andar recto, porque muchas veces de la boca nos llenamos la boca, pero después en las acciones dejamos mucho que desear, ¿no? Por eso que el testimonio que nosotros demos hacia adelante también es muy importante, y que se dejen usar con el Señor, ¿no? Compartían Daniel 12, que dice a Daniel, ¿no? Daniel, dice que pusiste tu corazón a mí, yo te he escuchado. Cámbienle a ese versículo y pónganle en su nombre, ¿no? Desde el momento que han dispuesto su corazón al Señor, Él ha escuchado y Él está aquí, porque escucha nuestras oraciones. Amén.